Son las 8:03 en la mañana. De inmediato le damos la bienvenida a Magdiel Narváez. Señales de los tiempos. ¿Cómo podemos describirle, Juan, a la gente esta temporada? Mira, hay un texto en la Biblia que lo compartimos la semana pasada, Mateo 16, Jesús hablándole a los discípulos, decía, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, saben cuándo va a llover, pero las señales de los tiempos, ustedes no pueden descifrarlas. Basado en ese texto de la Escritura, es que escogimos el título para el segmento Las señales de los tiempos, y es que muchas veces, Fernando, nos convertimos en expertos, y ahora con la tecnología sabemos cuándo viene un huracán, en qué dirección viene, en qué intensidad viene, sabemos descifrar un montón de cosas, pero las señales de los tiempos, que la Escritura es quien da la data, y estar conectaditos con el Espíritu Santo para discernirlas, eso se nos hace a veces imposible. Pero está ahí, la revelación está en la Escritura, está en la palabra, y cuando nos metemos en ella podemos discernir y entender las señales de los tiempos. Magdiel, pues, ha dedicado un ratito a eso y por eso lo tenemos en esta mañana. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Fernán. Buenos días, Abdiel y Juan Carlos y Moraima. Y buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios, a los amigos también que sintonizan con nosotros, que tenemos una buena cantidad de personas que realmente o son recién creyentes o son amigos del Evangelio. Y son personas que nos escriben, que les gustaría entender mejor la Biblia, que les gustaría leer mejor los textos bíblicos y que esto le haga de bien. En la realidad, como bien decía Juan Carlos, nosotros tenemos un texto sagrado. El texto sagrado se llama la Biblia, y la Biblia se interpreta de acuerdo al contexto del texto, y también se interpreta usando ese contexto dentro del contexto nuestro, porque la Biblia nos habla constantemente. Por lo tanto, lo que la Biblia dijo o lo que la Biblia expresó para las personas de hace 2000 años atrás todavía tiene vigencia para nosotros 2000 años actuales. La Biblia uno tiene que mirarla de la siguiente manera, y es una recomendación que yo hago, no es que tenga que ser obligatoriamente así, es mi opinión, pero la Biblia yo la miro desde la siguiente perspectiva: el texto que se cumplió, el texto que se está cumpliendo, el texto que se cumple y el texto que se va a cumplir. Y constantemente cuando aplico ese tipo de regla al texto bíblico, siempre encuentro que Dios me habla a través de la palabra. Y por eso nosotros hemos dedicado este segmento para que usted se pueda ubicar en tiempo y espacio. Y voy a empezar el segmento de hoy hablando sobre estos dichos de Jesús que tienen resonancia hoy en el 2020 en eventos que se van cumpliendo y en ambientes donde usted dice, oye, esto se parece a lo que Cristo dijo. Porque también hace quizás 100 años atrás o 1000 años atrás hubo eventos iguales a este, y hubo gente que también dijo, oye, esto se parece a lo que Cristo dijo. Ajá. Bien, y eso lo que implica es que nosotros estamos mirando las señales, porque nosotros no queremos saber cuándo es que viene el anticristo. A mí realmente no me interesa. A mí no me interesa tampoco la gran tribulación de las 40 cosas. Yo quiero saber los tiempos, porque mi redención está cerca. Y el elemento de la redención va amarrado de la fe que usted tiene. O sea, si usted cree en Jesucristo, usted también cree por default, por obligación, que el Señor va a venir a buscar a los suyos y que hay un elemento de redención. ¿Cuándo, dónde, cómo? No nos toca a nosotros. Solamente nos toca creer. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan sobre diferentes señales que deberíamos ver al final de los tiempos, conforme a lo dicho por Jesús y a otras personas también que fueron discípulos de él. De hecho, en la Biblia hay un libro profético llamado el Apocalipsis que habla con detalles sobre este tema. No obstante, en Mateo 24, los versos del 1 al 14, Jesús, hablándole a los discípulos sobre las señales del fin, encontramos un buen resumen de aquello que deberíamos estar fijando nuestros ojos para ver cuán cerca está nuestra redención. Jesús menciona cerca de unas 8 a 10 señales sobre el final de los tiempos desde el año 33 de la época actual. Y una de las cosas que Cristo dijo en blanco y negro es que habrán falsos maestros y habrán falsos cristos. No es menos cierto que en la época de Jesús se levantó gente
hablando de que ellos eran el Mesías y murieron y el movimiento que ellos levantaron se dispersó y se acabó. Hay un tal Judas, el Galileo, hay un tal samaritano, y levantaron el movimiento con gente diciendo, este es el Mesías, pero cuando Roma los aplastó, el movimiento se acabó. El único movimiento que se quedó de pie teniendo un Mesías verdadero fue Jesús, porque aún Cristo muriendo y resucitando, el movimiento ha seguido 2000 años después alcanzando gente. Mateo 24:5 nos dice que habrá muchos Cristos y que la gente será engañada por este tipo de personas, porque lo que pasó en el tiempo de Cristo también pasa en el tiempo de nosotros. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo el mundo lo va a saber. Y no es algo que pase por desapercibido o que pase en el anonimato. No sé si usted se acuerda que hasta nosotros los puertorriqueños teníamos un Cristo con José Luis Miranda, que se proclamó ser el Cristo y eventualmente se proclamó ser el anticristo y murió en esa misma dinámica. Y él no es el único. También en el mundo hay gente que se ha estado proclamando como el Hijo de Dios o el Hijo de los dioses o el Hijo de la existencia de la energía para lograr traer seguidores a sus movimientos, pero que al final y al cabo lo que hacen es engañar a la gente. Y uno se pregunta, ¿y por qué la gente es engañada sabiendo que la Biblia habla de esto? La necesidad que tiene el ser humano de creer en algo sobrenatural sin tener una buena base, lo lleva a creer en muchas ocasiones en lo que es falso y aparenta ser verdadero. También Jesús nos habló en Mateo 24 que habrá guerras y rumores de guerras. Y dice que habrá muchas guerras y más de las que hayamos visto jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. ¿Por qué? Porque las naciones del 2020 no son las naciones del 2000, no son las naciones del 1500, no son las naciones del año 1000, no son las naciones de nunca antes. Las naciones actuales son naciones que están buscando cómo tener control y poder. Y cada vez que una nación quiera tener control y poder, va a haber un conflicto. Porque si dos naciones quieren lo mismo, dos naciones entonces se van a tener que enfrentar una a la otra a ver quién va a perseverar. Cuando usted lo mira desde esa perspectiva, se da cuenta que las naciones más poderosas siempre han estado buscando la manera de oprimir a las naciones con menos poder, pero que tienen recursos que son necesarios para las naciones poderosas. Hablamos de un primer mundo, hablamos de un tercer mundo, y no nos damos cuenta que el tercer mundo tiene la agricultura que suple al primer mundo, y cada vez que hay un desenlace entre un país y otro, hablamos de una guerra y de un rumor de guerra. Para que usted tenga una idea, desde el 1930 hasta hoy, desde el 1930 hasta hoy, el mundo ha tenido más países en guerra de lo que pudo haber tenido las guerras en la historia de la humanidad, incluyendo la cantidad de muertos por las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron muchos países, pero los principales, Alemania, Italia, España, Japón versus Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica, junto con otros aliados, murieron no menos de 100 millones de personas en un conflicto bélico de 6 a 7 años de duración. Sin contar lo que se llaman los casualties of war, que son 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, víctimas de los campos de concentración nazi. Cifra que aunque hoy la tienen en debate muchas personas que no quieren creer en el Holocausto, esa cifra no se la inventaron los judíos. Esa cifra está en los libros de contabilidad de los contables de cada campo de concentración, que apuntaban y anotaban en las entradas de sus libros cuántas víctimas entraban y cuántas víctimas eran extinguidas. También Cristo nos habla de que habrá hambres y habrá terremotos por donde quiera. Y este elemento se extenderá por todas las partes, porque el hambre debido a las guerras, el hambre debido a los desastres naturales, el hambre debido al maltrato de la naturaleza y el hambre a causa de las luchas de poder y de control ha ido en aumento año tras año. Para que usted tenga una idea, nosotros estamos bien preocupados por lo que pasa con el COVID-19 sin duda alguna.
pero ten en la mente que al año mueren 3 millones de niños, sin contar adultos. 3 millones de niños de hambre. Y nosotros conocemos la vacuna para ese evento y no la estamos actualizando, porque la vacuna para el hambre no es otra cosa que la comida. Pero todos los años, 3 millones de niños mueren a causa de hambre y la cifra sigue en aumento porque no hay la compasión, la misericordia, no hay el deseo de ayudar a la humanidad, sino el deseo de luchar para conquistar y tener poder y control. En cuanto a los terremotos, yo quiero que usted sepa que la tierra ha temblado más de 50,000 veces en lo que va de año. Wow. Porque nosotros miramos solamente los temblores del sur de Puerto Rico, pero en enero del 2020, la tierra empezó a temblar en Turquía, en Italia, en Grecia, en Japón, en Indonesia, en India, en Chile, en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Cuba, en la República Dominicana y Puerto Rico y otros países adicionales. Quiere decir que la tierra está mandándonos un mensaje de que es tiempo de renovarse. La tierra cada cierto tiempo de años se renueva para poder sobrevivir y estamos entrando en una era de renovación donde la tierra quiere volver a resucitar su naturaleza, y cuando estas cosas pasan van a aumentar los huracanes, aumentan los temblores, aumentan los desastres, porque lo que nosotros consideramos un desastre climatológico no es otra cosa que una sacudida de la tierra para poder ponerse en su lugar. Jesús también nos habló de que habrá persecución y odio en contra de los cristianos. Déjeme decirle que cuando Cristo habló esto en el año 33, le estaba hablando en primera instancia a sus seguidores. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Jesús, en primer lugar, la mayoría, una gran mayoría, por no decir todos, eran judíos. Por lo tanto, el judío que creyó en Cristo no se convirtió al cristianismo. Él creyó que Jesucristo era su Mesías. Por lo tanto, siguió practicando la ley, aún dentro de la mentalidad de que Cristo era su Mesías, y ahora la practicaba con más amor, con más compasión, con más misericordia. ¿Qué sucedió? Que cuando se destruye el templo de Jerusalén, los judíos recurren a la sinagoga para mantener la religión judía activa y poderle enseñar a las próximas generaciones. En esas reuniones de la sinagoga también estaban los judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Y en la sinagoga se formó una gran campaña, una gran lucha bélica entre los judíos que no creían en Jesús y los judíos que creían en Jesús. Y esa lucha campal lo que hizo fue que los judíos que no creían en Jesús denunciaron y reportaron a los judíos que creían en Cristo como su Mesías, a los cuales fueron echados a las cárceles por el Imperio Romano, denunciándolos porque alteraban la paz y creaban división, y que estaban proclamando como rey de los judíos a uno que había muerto en el madero en contra del Imperio Romano. Pero eso no se quedó ahí. Eso ha vuelto a repetirse a lo largo de la historia. Donde quiera que hay un movimiento cristiano, hay tensión, hay conflicto, hay combate, porque les estuve explicando el martes pasado y el jueves anterior que el mundo de las tinieblas choca con el mundo de la luz, que el mundo y el reino de los principados, las potestades y los gobiernos que están en los aires no prevalecen ciertamente contra la iglesia, pero hacen todo lo posible por hacerle daño a la iglesia, por manchar el testimonio de la iglesia, por dividir la iglesia, porque nosotros se lo estamos permitiendo. Después del siglo I, las persecuciones de los seguidores de Jesús continuaron. Hubo ejecuciones en el siglo IV, cuando Constantino, después del concilio de Nicea, quiso exponer el cristianismo para que fuera la religión de todo el imperio, y aunque no lo logró él, sino lo logró el emperador que le seguía, ciertamente al traer elementos de otras religiones al cristianismo, los cristianos verdaderos se negaron a muerte y tuvieron que huir porque el imperio también los iba a perseguir. Tenemos problemas y tenemos conflictos cuando surgió la Edad Media, donde algunos cristianos verdaderos fueron acusados de herejes y fueron acusados de estar predicando y proclamando un evangelio que no era real,
y fueron sacrificados, muchos de ellos por una santa inquisición que les persiguió hasta las últimas consecuencias. Eventualmente el cristianismo siguió proclamándose en el mundo entero y donde quiera que usted va, hay gente predicando el evangelio. Y donde no tenemos gente predicando el evangelio, tenemos gente que dentro de la religión que practica se están empezando a cuestionar, a plantear, a preguntarse cosas como está sucediendo en el movimiento islámico a nivel mundial, donde si Jesús es un profeta en el Corán, la gente está empezando a decir, pues, ¿y por qué no sabemos un poco más de Jesús? Eso los lleva a leer los evangelios porque no hay ningún documento que tenga mayor información de Cristo que los evangelios. Y por lo tanto, si Cristo es un profeta en el Islam, ¿por qué no leer los evangelios a ver qué pasa? Cuando muchos musulmanes se dan el paso para leer los evangelios, que según Mahoma es el segundo libro que Dios le dio a los creyentes, empiezan a encontrar historias de Jesús que no están en el Corán y una historia verdadera de un Cristo que se entregó para salvar la humanidad. Crea un impacto gigantesco en la gente que no entiende esto de buena tinta porque su cultura no es una cultura cristiana, pero la semilla se queda ahí y una semilla puesta en un corazón es una semilla que el Espíritu Santo puede hacer germinar en cualquier momento. Por lo tanto, donde quiera que hay cristianos, va a haber conflicto. Y esta predicción de Cristo, de que los cristianos iban a ser perseguidos, e incluso que iba a haber algún tipo de odio contra nosotros, no tenemos que ir lejos para esto, hermanos míos. En lugares donde una casa, un creyente se enfrenta a gente que no son creyentes y son su familia, ya ahí hay una división y ya ahí hay una crisis. Jesús dijo que Él vino a traer división y la división que Cristo dice que viene a traer no es otra que cuando uno se convierte y el resto de los demás no está convertido, va a haber una crisis existencial porque el que está convertido va a buscar la verdad y va a seguir a Cristo versus los que están en su propia casa que lo van a criticar por lo que está practicando o lo que está ejerciendo en cuestiones de la fe. Ahora bien, yo quiero que usted sepa que cuando nosotros hablamos de tribulación y gran tribulación, y cuando nosotros hablamos de la iglesia perseguida y de gente ejecutada, para cristianos en el mundo ya eso está pasando. Para gente en el extremo oriente, ser cristiano es un riesgo de perder la vida. Para gente en Rusia, para gente en países musulmanes, ser cristiano es el riesgo de perder la vida por Cristo. Cuando ISIS estableció su estado virtual en las fronteras entre Siria, Irak e Irán, todo el que era cristiano pasaba por las manos de ellos y ellos los ejecutaban pidiéndole que negaran la fe en Cristo. Y quiero que usted sepa que estos cristianos que perdieron su cabeza porque eran decapitados en las manos de ISIS, primero que nada, no eran cristianos fervorosos como los evangélicos que nosotros conocemos hoy, o no eran cristianos como los católicos piadosos que nosotros conocemos hoy. Eran católicos tradicionalistas de los movimientos de los griegos ortodoxos, de los rusos ortodoxos, del catolicismo ortodoxo, pero que creyeron en Cristo hasta las últimas consecuencias y cuando fueron confrontados para que negaran su fe en Cristo, dijeron, no, yo voy a morir por la causa. Y murieron creyendo en Cristo. A usted no le quepa la menor duda que está en el reino de los cielos, como Esteban lo hizo en el momento donde entregó su vida por aquel que estaba sentado a la diestra del Padre. Por otro lado, nosotros también estamos en el occidente y pensamos que no hay persecución en el mundo occidental. Hay persecución en el mundo occidental. Lo que pasa es que está más refinada, está más soslayada, está más encubierta, pero está siendo un elemento que tenemos que estar mirándolo con calma. Recientemente, como ayer, mi esposa Zaira me enseñó un video donde una señora está hablando de que ahora los culpables de que el COVID-19 se esté esparciendo en los Estados Unidos son las iglesias, porque como las iglesias empiezan a cantar y se quitan todas las mascarillas, pues las gotitas que supuestamente contaminan empiezan a contaminar las personas. Cosa absurda y ridícula, porque también la gente está en los supermercados, la gente está en la farmacia, la gente está en los restaurantes ahora y para comer se tienen que quitar las mascarillas, pero ahí no se contaminan en la iglesia.
¿Usted sabe por qué pasa esto? Porque mientras la iglesia está en la tierra, somos un obstáculo para que el mundo de las tinieblas pueda dominar como quiere. Mientras la iglesia esté aquí con la presencia del Espíritu Santo, el desafío, el reto es mortal y por lo tanto hay que buscar la forma de desmantelar la iglesia para poder reinar como se quiere. Jesús también habló de que vendrían falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente y muchos las aceptarán y las seguirán. La gente, por querer buscar un elemento de paz y de armonía, lo que buscan es alguien que les predique y les profetice algo que les alivie el corazón y ellos están dispuestos a negociar lo que sea. Señoras y señores, están escuchando Señales de los Tiempos, exclusivo del 97.7 Nueva Vida con Magdiel Narváez. A una pausa y regresamos. Excelente. 8:24. Buenos días, Puerto Rico. Es en ruta, el programa que la gente disfruta. Es en ruta, quien me alienta, edifica y me gusta. Nueva Vida es variedad. Variedad de música cristiana. 97.7. Nueva Vida. Llegó el momento de que compres tu auto nuevo. Medina Auto está de vuelta. Reabren su departamento de ventas de Nissan y Kia. Además, su departamento de piezas y servicio. Para comprar un Kia, 305-3511. 305-3511. Para comprar un Nissan, 305-3455. 305-3455. Medina Auto está de vuelta, tomando todas las medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de sus clientes y empleados, localizado en la carretera número 1 de Caguas. Más información en medinaauto.com. Ahora, Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia. Carretera número 1 Caguas, 787-305-3511. Y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Nueva Vida Noticias. La Asociación de Bancos de Puerto Rico advirtió hoy jueves que los estados y territorios de Estados Unidos enfrentan una deficiencia de monedas relacionada a la pandemia del COVID-19, lo que provocó una reducción de monedas de a 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos y de 1 centavo en la industria bancaria de Puerto Rico, que se extenderá, se dice, hasta por varias semanas. De acuerdo con la entidad, la División de Efectivo y Custodia de la Reserva Federal de Nueva York emitió una notificación sobre la disminución del inventario de monedas luego de que se interrumpió su circulación y la producción de monedas por parte del United States Mint. Asimismo, tras la reapertura económica, las órdenes de moneda por las instituciones financieras aumentaron, lo que disparó la demanda. 8:26. Por más de 50 años, Empire Gas ha servido a Puerto Rico, siempre brindándote durabilidad, servicio y garantía. Empire Gas te quiere seguro. Confía la recarga de tus cilindros para gas propano a nuestros más de 500 distribuidores localizados en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Llámanos al 787-751-5725. Empire Gas, comprometidos con el pueblo de Puerto Rico. Inevitable no pensar en los productos Goya cuando escucho esta salsita. Sí, ese es el sabor que dan los productos Goya, súper exquisito. Miren, esta semana pasada el chef estuvo con nosotros y nos presentó ese gran aceite Oleo. Llegó el nuevo blend de aceites Oleo, aceite de oliva que ningún otro blend tiene, y el mejor aceite para cocinar y freír tus comidas. Tuvimos la oportunidad de ver unos dorados empanados con la mezcla de Goya, de bacalaitos Goya, espectacular. Aquí probamos los pinchos y quedamos fascinados, así que te invitamos a accedas a Goya PR para que veas la receta y los diferentes tipos de alimentos que esta gran compañía tiene para ti y los tuyos. Recuerda siempre alimentar a los tuyos con amor, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
Fowler Academy es para jóvenes que necesitan o desean aprender en grupos pequeños con un currículo regular en un ambiente cristiano, seguro y libre de bullying. Fowler Academy fue fundada en 1986, es bilingüe y ofrece electivas y clubes tales como tiro con arco, baloncesto, voleibol, artes marciales, banda de música y japonés, entre otros. Además, ofrecen estudios supervisados y tutorías y están listos para comenzar en agosto, ya sea presencialmente o con clases virtuales que incluirán horario de clases y asistencia directa del maestro. Fowler Academy, con grados desde séptimo a duodécimo, ubicada en Guaynabo, es una escuela única porque cada estudiante es único. Comunícate al 789-1350, 789-1350 y pregunta por la oferta para nuevos estudiantes. Han sido días difíciles y de incertidumbre, pero también hay días que lo valen todo. Estar con nuestra familia, cerca o lejos, se ha convertido en nuestro diario vivir. Y todos nos preguntamos, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Cuándo terminará esto? Hay cosas que no podemos responder por ti, pero hay una de la que sí estamos seguros. Tu tratamiento de diálisis tiene que continuar. No lo interrumpas. En Atlantis Healthcare estamos para ti. Efectivamente, de vuelta a Señales de los Tiempos con Magdiel Narváez. Y esto está poderoso. Súper poderoso. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y seguimos mirando los dichos de Jesús a través de todos los tiempos. Y este que viene ahora lo predicamos hace 2 martes atrás, que por causa de la maldad, el amor de muchos habría de enfriarse. Y los que nosotros hemos vivido muchas experiencias de vida a este momento, y no es que tengamos muchos años, pero que hemos vivido una vida intensa en poco tiempo, sabemos que en el pasado, en nuestra niñez, todavía la gente podría ir por un camino y ofrecerle transportación a alguien que estaba a pie. Eso es así. Era sin ningún temor. Decía, ¿para dónde vas? Yo voy allá abajo, vente, yo te tiro allí. Era algo tan natural, especialmente en el pueblo puertorriqueño, que es un pueblo tan humanitario, ¿verdad? Y tan filántropo. Pero ya hoy día eso no existe porque el recelo de que algo nos pueda acontecer, de que sea una trampa, de que alguien nos espere más adelante, nos genera un poco de paranoia social. Y que el ser paranoico no quiere decir que no me estén siguiendo, que puede ser cierto que me sigan. Y este evento lo que ha hecho es enfriar esa bondad que había, porque me tengo que cuidar más todavía. Este es uno de los elementos que no tiene reversa, o sea, a la medida que la maldad va aumentando y el amor se enfría, es bien difícil decir, no, hermano, dentro de 2 años eso va a mejorar. No mejora porque la maldad va en aumento y la bondad se queda rezagada en el camino, esperando a ver cuándo podemos ser buenos y dónde podemos ser efectivos. Jesús lo planteó espectacularmente, dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se enfriará y esto causará 3 tipos de situaciones bien interesantes. El amor se enfría y causa, número 1, prodigalidad. Prodigalidad es la persona que estando en el evangelio decide irse al mundo, aun cuando sigue creyendo que el evangelio es lo mejor que le puede pasar. Porque esto es lo que le pasa al hijo pródigo, que aunque esté frente al corral de los cerdos, desde allí todavía su mente está en la casa del padre. Y mire qué clase de dicotomía. El corazón en el corral de los cerdos, pero su mente en la casa de su papá. Y entonces está diciendo, mi mundo físico no va a determinar mi mundo emocional ni mi mundo espiritual. Y por eso es que toma la decisión de levantarse y volver. Pero no solamente tenemos pródigos, también vamos a tener apóstatas. Y los apóstatas son un poquito más difíciles porque son aquellos que estando con nosotros un día toman la decisión de irse, pero irse en pelea, irse en falta de fe, irse incrédulos, diciendo, yo no vuelvo a creer en eso, eso es un fraude, eso es un timo, ahí les roban a la gente todo lo que puedan, esa gente está predicando una cosa que no es y no quieren saber más del evangelio. Y la apostasía es una de las señales del final de los tiempos porque dice que la apostasía entre los gentiles aumentará.
Y la tercera situación que tenemos es entonces de los enemigos nuestros que nos conocen y nos aman, pero entienden que estamos fuera de focos, que somos fundamentalistas, que somos fanáticos religiosos, que estamos perdiendo la fe en la humanidad, que gente que nos dice que la iglesia está llena de gente enferma emocionalmente y por eso es que están en la iglesia, porque necesitan estar ahí por sus enfermedades emocionales. Y ese tipo de personas lo que hace es tirando lanzas, saetas y flechas en contra de la iglesia. Eso también ha ido en aumento y si usted no lo ha visto, usted está viviendo en un lugar que no existe, porque constantemente la iglesia recibe el golpe de los pródigos, el golpe de los apóstatas y el golpe de los enemigos de la iglesia. Otro de los elementos que tenemos que mencionar son los que vienen ahora, son todos los que tienen que ver con el pueblo de Israel, para que usted tenga una mirada más espectacular. Ezequiel 35 nos habla de la visión del profeta sobre el valle de los huesos secos, donde Dios le dice al profeta, profetízale a estos huesos que habrán de vivir. Y dice que en medio de la visión que tuvo Ezequiel, los huesos empezaron a generar carne, empezaron a sacar las coyunturas y los tendones, y poco a poco se fue montando un ejército completo en un valle donde lo que había eran huesos secos. Yo creo que usted sepa que muchas veces las personas asocian este valle de los huesos secos con el regreso de los judíos a Israel. Otras personas lo asocian con el ejército del final de los tiempos del pueblo judío. Pero hay un grupo de personas que lo asocian con el pueblo de Israel que resucita después del holocausto judío, donde las cenizas de los campos de concentración, la quema de los judíos, la destrucción incluso hasta de sus huesos, tiene mucho que ver con este valle, porque allí lo que quedaban eran cenizas, pero del holocausto alemán en contra de los judíos, resucitó el pueblo que eventualmente retomó la nación. Me gusta mucho también la profecía de Jeremías 16, capítulo 16, versos del 14 al 15, donde dice, por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los habían desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. La profecía en Jeremías 16, 14 y 15, no, todavía no es el establecimiento del Estado. Lo que dice es que los va a volver a hacer llegar otra vez a la tierra. Y desde la Primera Guerra Mundial, los judíos empezaron a regresar a Israel en migraciones considerables de todos los lugares para empezar a desarrollar la tierra y trabajarla para producir comida para las próximas generaciones. Y ahí es que se establecen los primeros kibbutz de colonos judíos que trabajaron la tierra, que eventualmente al día de hoy se estructura y se compone en el país tercer lugar de mayor exportación agrícola en el mundo. Isaías 35 nos dice que el desierto florecerá y los judíos cuando empiezan a llegar a la tierra empiezan a desatar y a desarrollar un nuevo sistema de agricultura por riego único en el mundo. Nadie más lo tenía y nadie más lo tiene a menos que ellos se lo vendan. Y este sistema de riego son unas pequeñas mangas de larga distancia, finitas todas, que cada una de ellas tiene una salida encima de la mata a donde va a ir el riego exacto. Con ese riego ellos producen y le llevan el agua necesaria, el medicamento, le llevan el abono, le llevan lo que tengan que llevarle sin perder el agua preciada que tienen, pero llevando lo justo y necesario para que esa planta se pueda dar. Yo no sé si usted ha ido a Israel, pero nosotros que hemos ido tantas veces a Israel, todos los años nos sorprendemos de las siembras y las cosechas en los desiertos, de ver los dátiles, las palmeras de dátiles de más de 30 pies de alto, con ramilletes tan grandes que parecen racimos de plátano. Y nos han dicho y nos han probado que el desarrollo tecnológico de Israel en términos de la genética ha logrado hacer que ocurra el clonamiento, la clonación, de palmeras donde usted mira y no puede ver la diferencia porque son todas gemelas unas con las otras, incluyendo los ramilletes que producen ellas mismas. Israel ha logrado desarrollar agricultura en las cuencas del Jordán, donde a veces el agua, llegando hasta el Mar Muerto, donde el agua es salada, y utilizando el agua de sal, han logrado desarrollar los dátiles más dulces de toda la cuenca del Jordán.
Isaías 35 también anuncia con grande alegría: y volverán cantando los hijos de Sión a su tierra, dando a entender que la alegría de que volverán a su tierra habría de suceder, y como les dije, es un elemento que viene ocurriendo desde los primeros años de los años del siglo del 1900. Ahora bien, sí se estableció la profecía de que volvería a resurgir Israel con todas estas profecías que le he hablado, y el 14 de mayo de 1948, un hombre llamado Ben Gurión, primer ministro del Parlamento de Israel, anuncia la declaración de la independencia del Estado judío de Israel, Estado religioso único en el mundo que ofrece ciudadanía a todas las personas que sean judías, no importa dónde hayan nacido, trayendo entonces de repente al mundo de esa época el resurgimiento de Israel, que había dejado de ser nación desde el año 586 antes de Jesucristo, con la destrucción babilónica en manos de ellos, tirando al suelo que era Jerusalén y el primer templo construido por Salomón. La conquista babilónica fue seguida por la conquista persa. Después de los persas vinieron los griegos, después vinieron los romanos, los bizantinos, los musulmanes. Después se establecieron las cruzadas y vino una segunda onda de musulmanes llamados los mamelucos. Se establecieron los turcos otomanos. Hubo una gran guerra, que es la Primera Guerra Mundial, se estableció el mandato británico, y el 14 de mayo de 1948 Israel despide a los ingleses por una puerta y por la otra dicen: esta tierra es de nosotros, estableciéndose allí alrededor de 22 países árabes que no han podido unirse todos ellos para poderlos sacar, todavía siguen allí, y es el estado más poderoso que existe en este momento en toda la cuenca del Medio Oriente. Con el resurgimiento de la nación de Israel, que algunas personas no lo quieren aceptar, no lo quieren creer, a un cristiano, tengo que decirle que es un impacto profético de tal magnitud, porque ese resurgimiento trae como consecuencia un idioma que estaba ya muriéndose. Los judíos hablaban arameo, hablaban hebreo y hablaban un idioma después del medievo llamado el yiddish. Y al resurgir el Estado, todos los países-estados necesitan un idioma en el mundo para poder identificarse. Tuvieron que buscar las raíces hebreas del Antiguo Testamento para entonces combinarlo con los idiomas que se hablaban en diferentes sitios, tanto el yiddish como los sefarditas de España, y juntamente con otros en la Europa, para formar este nuevo idioma, porque en el texto bíblico no aparece una palabra para sándwich, no aparece una palabra para parking, no hay una palabra para elevador, no hay una palabra para avión. Así que hay que buscar las raíces de estas posibles palabras para poder entonces hacer las debidas acepciones verbales y sustantivos para poder montar un idioma. Eso no es tan fácil como parece, y de momento el hebreo resurge para ser el idioma nacional del Estado de Israel. Resucitan la moneda, el ciclo que se habla en el texto bíblico, que se conoce hoy en hebreo como el shekel, vuelve a la vida, respaldado por la cantidad de dinero que los judíos han logrado levantar en el mundo, teniendo una gran mayoría de familias a nivel mundial que son de los más poderosos económicamente en toda la historia. Con el resurgir de Israel viene entonces el tiempo para establecer a Jerusalén como la capital del Estado nuevamente. La capital de Israel en el principio de la monarquía davídica era Hebrón. David conquista Jerusalén y se la quita a los jebuseos, que eran los dueños de la capital, y establece a Jerusalén como la capital de Israel. Con las conquistas que le mencioné ahorita, lamentablemente, la capital fue pasando de mano en mano y de mano en mano y desmantelándose. En el 48, todavía Jerusalén estaba en manos de los jordanos, así que mientras los judíos están proclamando la independencia del Estado, la capital, por tradición histórica de ellos, está en manos de Jordania. Y no es hasta el 1967, en la Guerra de los 6 días, que los judíos peleando contra el Líbano, contra Jordania, contra Siria y contra Egipto, mueven los postes de los linderos territoriales y entonces dominan los altos de Golán en el norte, mueven las fronteras de Jordania más allá del Jordán y conquistan la península del Sinaí. Eventualmente empiezan a devolver territorios porque no pueden administrar tanto y no los necesitan, pero entonces la capital de Jerusalén ya tiene unos territorios
más hacia Israel y menos hacia Jordania, y empiezan a moverse algunos edificios de gobierno que estaban en la ciudad de Tel Aviv hacia la ciudad de Jerusalén. Bill Clinton fue el último presidente antes de Donald Trump de hacer un intento para poder lograr que hubiera paz en el Medio Oriente y que Jerusalén fuera la capital de los judíos, pero los dos pilares en ese momento, Menachem Begin y del otro lado Yasser Arafat, se retiraron. Yasser Arafat dio la espalda al tratado judío porque le cogió miedo a la Liga de los Países Árabes y a la Organización de la Liberación Palestina, quedando el proyecto sobre la mesa, y no es hasta que surge Donald Trump que anuncia ante el mundo entero que Estados Unidos reconoce que la capital de Israel es Jerusalén y mueve su embajada a donde está la capital. Y con él también otras embajadas se mueven de Tel Aviv a la capital. ¿Y por qué esa importancia? La importancia de un reconocimiento mundial de otro país es poder decirle a la gente, esto es como es, no como la gente piensa. Jerusalén será la capital del Estado de Israel. Como si fuera poco, entre otras cosas adicionales, los judíos entonces empiezan a levantar su Estado y se convierten en el primer país en el mundo en tecnología militar, en comunicaciones y telecomunicaciones. El primer país en el mundo en agua potable, desalinizando las aguas del mar Mediterráneo y convirtiéndolas en agua potable con una pureza sustancial de hasta un 93% de desalinización para usar las aguas de recursos naturales que tienen y las aguas reciclaje para la agricultura. Se convierte en un país con un sistema médico y un sistema de seguro social impresionante. Se convierte en un país adelantado en la educación, al punto que más de un 70% de los premios Nobel mundiales son judíos. Y entonces se empiezan a cumplir otras profecías como las que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque no es solamente por la salvación de Jesucristo, sino por las mentes judías que han aportado en ciencia, física, matemática y entre otras materias, descubrimientos noveles que el mundo ha sido beneficiado por ellos. Ante todo este escenario, lo último que me queda por decir es lo que Pablo le dijo a Timoteo. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que viene para el final de los tiempos. Es bien probable que Timoteo haya vivido esta experiencia social, pero quiero decirte que donde más resonancia tiene esto es hoy en el 2020. Con todo esto que te hemos dicho hoy, te tengo que decir que nosotros estamos preparados para recibir a Cristo en cualquier momento. Que nuestra redención está cerca, que si te estás sintiendo triste y abatido por lo que estás viviendo, con esto que te hemos hablado hoy, gózate, porque tu redención está cerca y tu Salvador viene por ti, por nosotros y por los tuyos. Que el Señor te bendiga grandemente. Señales de los tiempos, Magdiel Narváez, poderoso. Amén. Si no lo escuchaste completo, puedes accesar el fanpage de Nueva Vida y ahí encontrar este segmento y el de la pasada semana, porque esta es la segunda ronda. Magdiel, más detalles. Elgalileo.org. Estamos grabando programas y dando live y bien activo. Bien activo, gracias al Señor. Hasta las personas que están esperando nuestros libros deben llegarles entre los primeros días de la semana que viene. Esa es la próxima ronda que sale por correo. Excelente. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Magdiel. Bendiciones. Y usted comparta este video con alguien para que reciba también esta buena enseñanza. ¿Por qué no escuchamos el tema señales? El tema señales de Richie Ray y Bobby Cruz. Anda. Sí, por favor. ¿Dónde estaba Magdiel Narváez en el 1900?